O haceme así, así. Ya te digo. Creo que ya está grabando. Muy bien, entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabemos muy bien cuándo nos estás sintonizando, ni sabemos muy bien cuándo nos estás escuchando. Lo interesante es que estamos conectados y enlazados. Somos Datos UBA, transmitiendo a través del canal de YouTube y también a través del sitio de la cátedra. Hoy vamos a dar nuestra sexta clase. Inauguramos la cuarta semana, y si uno tuviese que ponerle un título, ¿no? Un inclusor enorme, ¿sí? Esta clase está diseñada desde un aquí y una hora muy particular, en plena época covidense. Entonces le vamos a poner la neofeudalización al mundo, porque bienvenidos al nuevo neofeudalismo que vamos a ir transitando en las próximas semanas, en esta segunda ola de COVID. Vamos a ir descubriendo, ¿sí?, que los textos de Innerarity y Maldonado nos brindan varias pistas para establecer una política pública en el aquí y ahora, en el desarrollo de esta pandemia. Entonces vamos a finalizar en este encuentro, así que estaría buenísimo. Yo voy a estar mirando mucho el canal de chat. Hoy por suerte estamos transmitiendo desde la cuenta de Zoom del Centro de Estudiantes. Esto es paradójico, ¿no? Dar clase, ¿sí?, horizontalmente, porque nosotros podríamos salir por YouTube, dar clase horizontalmente, y lo estoy pensando más en términos de Innerarity, la propuesta de Innerarity, ¿no? A través de la cuenta de la presidencia del Centro de Estudiantes. Me parece buenísimo esta posibilidad, porque también nos pone en un lugar de análisis de cómo está la Universidad de Buenos Aires hoy, cómo está la Facultad de Ciencias Sociales hoy, cómo está la carrera de comunicación hoy, y cómo docentes y estudiantes lo que hacemos es construir un espacio diferente para poder enlazarnos, que tiene que ver con qué, con poder construir una nueva política. Entonces, bueno, en este sentido agradezco muchísimo al Centro de Estudiantes esta posibilidad, porque no sería lo mismo estar transmitiendo por YouTube, porque no los veo principalmente, por más que me aparezcan nombres, pero no puedo chatear, o sea, no puedo estar leyendo el chat y estar contestando sincrónicamente. Eso para mí es muy rico. Entonces, bueno, Kishu, vamos con las transparencias que les preparé. Sepan todos, todas, todes, que debajo de cada transparencia, y esto también es un pedido exclusivo de muchos de ustedes, no lo ven ahora, pero van a ver donde dice orador, yo les fui dejando frases, ¿sí?, para que ustedes tengan de referencia los textos. ¿Está bien? Si me ponen sí, 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 entonces cuando vean el video, después lo que hacen es, van al sitio de la cátedra, se bajan al PowerPoint y van a tener la referencia de lo que estoy diciendo. ¿Está? ¿Vamos? Entonces, teórico 6, la neofeudalización. Se viene una época totalmente diferente. Y entonces la primera imagen. ¿Qué es esta primera imagen? Una imagen que elegí, y la elegí con mucho cuidado, porque estoy trabajando con las ideas de Maldonado, ¿sí? Estamos, ¿sí?, en un pleno proceso de antropoceno, en donde, ¿qué son estos objetos que se están desechando? Bueno, estoy parada en este momento en lo que está sucediendo en Holanda, en lo que está sucediendo hoy en el mercado de las flores. ¿Qué está sucediendo? Que Holanda está restringiendo la actividad y está haciendo lo mismo que hizo un año atrás, que es tirando los bulbos de los tulipanes. Lo que están viendo y lo que vamos a ir viendo son todas fotos sacadas del mercado, un mercado que es como si fuese una gran bolsa. La historia de los tulipanes y de los bulbos de los tulipanes es una historia que tiene 400 años, y quien tiene el control de la producción tiene determinado poder, y la Liga Hanseática estaba vinculado a esto, estoy hablando hace 400 años atrás. Entonces, hablar de esto, estoy hablando de un modelo productivo que se encuentra totalmente hackeado por la dinámica de la pandemia. Y entonces nosotros podemos decir, y yendo de vuelta y en clave a Maldonado, y mirando a Innerarity, no, poneme la anterior, como me voy a quedar acá, es que el coronavirus tiene la capacidad de relacionarnos a todos como humanos, y los microbios y el virus mismo lo que hace es el mejor agente globalizador. Entonces,
en este momento nosotros tenemos una dinámica de entender que la promesa incumplida del Estado Nacional, como dice, de entender la sociedad, del Estado entender el temor, de manipular el temor, ¿sí? Lo que está haciendo es generar una nueva o forzar una nueva técnica y una nueva política. Entonces, en esta imagen que tengo, bueno, todos somos humanos, en todo el planeta está sucediendo lo mismo, el virus lo que me hace es el mejor agente globalizador, por primera vez nos iguala, no importa clase social, el virus nos iguala porque nos pone en la misma condición, y al igualarnos nos socializa en una nueva forma. ¿Qué quiero decir? Nos socializa y nos pone en la misma condición. Necesitamos una vacuna, necesitamos seguir estableciendo vínculos sociales, porque el virus lo que hace es, por eso, bienvenidos a la neofeudalización, el virus lo que nos hace es retrotraernos, como si fuésemos, mañana vamos a hablar con María José, en contra Vilalta del siglo XIV, siglo XV, pero el virus lo que nos lleva de vuelta es al encierro, ¿sí? A esta escena de lo íntimo y de lo particular de cada casa. Entonces, por primera vez, 7 billones de personas, o 7.000 millones de personas a nivel mundial, socializados a través de un virus. Entonces, la crisis sanitaria, de alguna forma, que algunos piensan que puede llegar a ser una crisis pasajera, lo que está mostrando es una mutación ecológica. Y esta mutación ecológica es irreversible. Entonces, ahí yo ingreso otra vez a Maldonado. El antropoceno, lo que me muestra en sí, es algo que es totalmente irreversible. No se puede ir hacia atrás, no se puede manejar el dióxido de carbono ya emitido, no se puede ir a reconvertir, ¿sí? estos lugares en donde se han talado los bosques, bueno, como dicen los uruguayos, bueno, en el lugar de las pasteras, en la zona de Fraiventos, bueno, nosotros estábamos con tal un árbol, pero tengo 5, perfecto, pero yo ya generé un daño a la cadena trófica, hay un daño ecológico. Entonces, nosotros podríamos percibir una crisis sanitaria señalando que no es una crisis, porque puedo decir que es pasajera, pero la mutación ecológica es irreversible y es perenne. Entonces, si bien uno tiene probabilidad de salir de la primera, o sea, salir de la crisis sanitaria, no tenemos oportunidad de salir de la segunda, y eso lo va a manifestar fuertemente Inerarity. Nosotros necesitamos que los estados, por primera vez, y lo vamos a ir viendo alrededor de las transparencias, que yo no me pase, volveme a los vulgos, necesitamos que los estados se pongan de acuerdo, por eso es tan importante, ese es el mercado que yo estoy hablando, gracias Guillu por los bulbos de tulipanes. Hay muchos bulbos, entonces dije, bueno, capaz que No, quiere bueno, no otros. te preocupes, no, claro, porque son flores, pero re loco, en este mercado se comercializan las rosas de Colombia, este mercado es, ¿cómo explicarles? Este mercado es como una, ustedes ven ahí el logo de Wall Street, bueno, está ahí, ¿sí? Esta persona que va mostrando una flor y la va sorteando y la gente internacionalmente va proponiendo y entonces ahí se hace un embarque y se hace un embarque a través de robots, o sea, es un mercado impresionante. Bueno, todo, no es el mercado flotante, no, es el mercado de las flores que está cerca de así. Si estuviste en Magalí en Ámsterdam, vas a ver que está al lado, hay un lugar que es el mercado flotante. En realidad, cuando caminas no te das mucho cuenta, Magalí, ¿no? Que es flotante, pero no, esto es saliendo del casco de la ciudad, saliendo de Ámsterdam. Entonces, vuelvo, decía, si bien la crisis sanitaria, uno puede decir que se puede salir de la crisis que está señalando Inerarity Maldonado, no. Y esto lo estoy diciendo en clave de Latour, que es la clave de este teórico. Estamos hablando como si fuésemos Latour, ¿sí? Bruno Latour, viendo la red de actantes, ¿qué significa? Ver cómo humanos y no humanos estamos implicados en una misma red sociotécnica de relaciones. Entonces, el virus funciona, ¿sí? ¿Por qué no se puede salir de la crisis, Cande? De la crisis sanitaria vos salís con vacunas, pero de la crisis ambiental no salís con vacunas, porque requiere de que digamos, que todo el globo
deje de producir como está produciendo, deje de generar los excedentes y deje de generar las marginalidades que genera. Entonces, el modelo económico no es posible cambiarlo. Entonces, esa es la crisis irreversible, ¿sí?, que se pone de manifiesto, y por eso hablábamos de Sandra Valderato también en el otro encuentro, que el virus lo que te hace es amalgamarte a todos. Y si te fijas, todo el planeta se está preguntando cómo se sale de una crisis económica que esto genera. Entonces te dicen, estados fuertes, como puede ser el Estado chino, tiene una respuesta, pero ¿sabes qué? La crisis es global. Lo que hace China va a tener impacto, ¿sí?, en términos económicos y productivos en el corto tiempo. Corto tiempo, los historiadores, un corto tiempo son 100 años. ¿Sí? Sus nietos van a ver que evidentemente esta crisis que ustedes lo vivieron a los 20, ¿sí?, es la primera crisis sanitaria, van a tener muchísimas más, pero en términos económicos puede generar un cambio del modelo productivo. Y todos sabemos que para generar un cambio del modelo productivo tengo que hablar de muchísimas cosas. Tengo que hablar desde el mercado de la moda, si quieren, tengo que hablar del mercado de los mismos alimentos. Yo acá traigo un objeto casi efímero, porque me gustaría preguntarles a ustedes cuántas veces compraron flores en este último año o en estos últimos 2 años. Hishu, ¿cuándo fuiste a comprar flores vos? Hishu, ¿estás ahí? Estoy acá, pero A estaba ver, muteada. Yo voy a sí, comprar flores bastante. A mí me gustan las bastante. flores. Sí, o sea, ¿Te como en la gustan las flores? primavera trato de tener una vez por semana y le compro a los... Bien. Si yo les pregunto a los que están en este espacio de teóricos, que ya son 111, ¿cuántas veces fueron a comprar una flor? Me van a decir, bueno, qué sé yo, 2 veces al año, pero ¿cuántas veces han comprado ropa? ¿Cuántas veces han cambiado dinámicas en relación a productos, en relación a la cocina? ¿Cuántas veces han comprado herramientas? Entonces, de vuelta, aunque ambas crisis, la sanitaria y la económica, se encuentran en registros diferentes, el virus las articula, ¿no? Y nos permite comprender la gran mutación ecológica del cual somos protagonistas. Pásame a la siguiente, que es el señor que mira con mucha tristeza sus bulbos y los arroja a un basurero. Entonces, tanto Inerarity y Maldonado están todo el tiempo repreguntándose cuál es el parque natural, qué es lo natural, y lo natural es artificial totalmente, ¿sí? Entonces, ¿dónde encontrar esta frontera que separa lo que es natural de lo que no es natural? ¿Existe esa frontera, no? ¿O existe una frontera que la cultura fue codeterminando? Entonces nosotros tenemos de vuelta sistemas, esferas que van funcionando al mismo tiempo, la esfera de la cultura, la esfera de la política, la esfera de lo económico, son esferas que van articulando también la naturaleza y la cultura. Entonces hay una esfera, ¿qué me dice Trinidad? A ver, comprar ropa una vez por mes, qué suerte. La gran pregunta, yo tengo una familia media rara, ¿no? Y mi abuela, que era de origen judío, era segunda generación, el tema de usar la ropa y de, ¿cómo explicar? Cómo potenciar el uso de la ropa a través del tiempo. Un saco después se va convirtiendo en otro objeto y en otra cosa, ¿no? Entonces, esta cuestión de compulsión de comprar ropa o del mercado de la moda, para ella no tenía ningún sentido, sino ella todo el tiempo decía, vamos a diseñar, yo tengo esta palabra muy inserta en mi cotidiano, yo diseño la comida. Cuando yo digo en mi casa se ríen, yo digo, bueno, voy a diseñar la cena, significa que lo que voy a hacer es articular todo lo que tengo en la heladera para generar algo diferente. Pero bueno, ¿por qué las tiran? ¿Por qué tiran los bulbos? Porque no había nadie para comprar. Y porque el COVID hizo que todo el mercado, todo el proceso de transporte, ¿sí?, se anulara. Si estos bulbos iban a Frankfurt, los aviones no salieron. Si estos bulbos iban a París, este tren nunca se movió. Si en un barco, el barco tampoco nunca salió. Se paró la economía, se frenó. Y esto
tanto Latour como, si ustedes lo escuchan en actuales entrevistas a Innerarity, establecen este proceso que estamos viviendo como también una oportunidad, porque si el mundo pudo detenerse, y ahora nuevamente en esta neofeudalización que vamos a hacer otra vez partícipes en próximas semanas, donde cada uno de nosotros va a ser protagonista de esta nueva clausura operacional que vamos a sufrir en relación a la segunda ola, bueno, justamente nos vamos a dar cuenta de que es posible parar el mundo, es posible parar la economía, es posible parar la emisión y generar un modelo diferente. El tema es quién lo va a hacer, ¿sí? Ahí Innerarity hace una propuesta, que yo se las voy a mostrar más adelante. A ver, hace poco me enteré de una movida en Buenos Aires por plantar y tener plantas autóctonas. Sí, no, yo conozco varias personas que lo que trabajan es con plantas nativas y el tema de la biodiversidad. Sí, son posibles acciones, pero la gran pregunta que se hace en Maldonado y la gran pregunta que se hace en Innerarity es, ¿lo individual es lo colectivo? ¿Cómo genero políticas individuales? Si yo le puedo decir, por ejemplo, a cada uno de ustedes, bueno, por favor empiecen a reciclar. ¿Lo individual tiene impacto en lo global? ¿De qué manera? ¿Cómo lo mido? O mejor yo me posiciono en una cuestión cultural y me voy al componente ético-político y me voy y digo, bueno, ok, todo el arco político tiene que empezar a trabajar de otra manera. Ahí tanto los dos autores, Innerarity y Maldonado, hacen recorridos por diferentes corrientes de la ecología en Europa y en Estados Unidos, y van a decir, y van a llegar a la conclusión de que esto no es un arreglo, porque me hace acordar un texto muy antiguo que decía algo así como, no les va a gustar lo que les voy a decir, la democracia es el cementerio de las oligarquías, ¿no? Era un sociólogo estructuralista, y lo que decía era que cuando la izquierda asumía el poder, a lo largo del tiempo se iba corriendo cada vez más hacia la derecha y terminaba de ultraderecha. Entonces terminaba diciendo, bueno, de última, lo que tenemos es que todo el sistema democrático, en función de este razonamiento, y esta era la conclusión, todo el sistema democrático en realidad es un sistema oligárquico. Bueno, eso era como bastante desesperanzador lo que estoy diciendo, pero bueno, esto es lo que él decía. Se llama Merton, pero no importa, que es este sociólogo estructuralista. Pero, entonces, naturaleza y cultura, la naturaleza está imbrincada en cada acto que nosotros, digamos, en cada acto que avanzamos. En la próxima son otras actividades de otros lugares del mercado, del mercado de las flores. Entonces, esta crisis que estamos, para mí quedó demostrado que la individuo por sí misma no hace nada. Puede ser, Cande, puede ser, pero de vuelta, Latour se va a apoyar en Innerarity y te va a decir, bueno, la crisis sanitaria de alguna manera nos está preparando, nos induce, nos prepara, nos incita para un nuevo cambio de tipo económico-político, un nuevo cambio de tipo comunicativo, ¿sí? Y un nuevo cambio de vínculo con el otro, ¿sí? Entonces esto que está diciendo Cande, de vuelta, quizás no lo vas a ver ahora, pero lo vas a ver dentro de unos 50 o 60 años, y yo te pido de que me escribas una cartita o escribas al cielo, porque no lo voy a ver. Pero bueno, no sé si Alejandro ya llegó, pero en el mercado, ya llegó, ya tenemos a Wikitigri por acá. En la próxima escena lo que tenés es justamente al mercado mismo, este lugar de más de 6 billones de flores que se comercializan allí. Si fue posible tirar la flor, ¿sí? En términos del Principito, ¿sí? ¿Qué protegía el Principito? A ver, contéstenme ustedes. ¿Qué protegía en este cuento de Saint-Exupéry? La rosa. Perfecto. La rosa, ¿por qué? Sí, pero ¿qué representa la rosa? Vamos, amor. Piensen.
¿qué rol tiene el zorro? Él dice, el zorro es una persona que domesticás, es el amigo, bien. ¿De qué está hablando ahí Sansuperi? Está la posibilidad, si vos paraste el mundo, ¿sí? Y tiraste algo tan efímero, pero tan delicado, porque yo pongo acá el mercado de las flores, esto es una gran metáfora, ¿no? El mercado de las flores es como un gran conector, un objeto, ¿sí? Que tiene, primero, años de disputa económica, años de producción, que lleva años, ¿sí? Generar, ¿sí? La matriz para que se produzcan determinados bulbos, y al mismo tiempo la posibilidad de en un minuto desecharlo, ¿no? Entonces, ahí Inerarity y ahí Maldonado, y como nunca Latour va a decirles, ok, en cuestión de semanas el mundo tomó una decisión y generó un cambio de timón. Ahora, si generó un cambio de timón, o como dice Latour, iba por la ruta y dobla de golpe, ok, se agarra fuerte del volante y preparo un nuevo proyecto político-económico. Y hacia ahí es donde los dos, tanto Linearity como Latour, nos están preparando. Pásame a la siguiente. Tenemos algunos detractores, como yo recién hablé de Merton, ¿no? La democracia es el cementerio de las oligarquías. Bueno, tenemos gente como Trump, ¿sí? O en Turquía, o en Ucrania, en donde tenemos estados en donde quieren liberarse del estado benefactor, quieren en realidad utilizar esta crisis como un gran sistema de exclusión y eliminar también a gran parte de la población. En un momento con Alejandro en el año pasado hay un libro de Bioy Casares que se llama Diario de la Guerra del Cerdo, no sé si tuvieron oportunidad de leer, es el Diario de la Guerra del Cerdo, Sí, sí. pero era, ¿quién me contestó? Que sí, ¿de qué se trata el que me contestó que sí? ¿Qué es el Diario de la Guerra del Cerdo? ¿Quién se está eliminando? A los ancianos. En la Exacto. novela es hacia los ancianos por parte de una banda juvenil. ¿Y qué hacen? Los matan. Entonces, si vos tenés un Estado, ¿sí? Que ha desfinanciado el sistema de salud, ¿no? Y en una crisis tal, digamos, la población más vulnerable, ¿cuál es? Tenés dos franjas de poblaciones vulnerables que eliminás rápidamente. Digo, lo estoy diciendo políticamente, ¿no? Vos te deshaces de una población que no está políticamente ni económicamente activa, que es el grupo etario, que es determinado grupo etario, y otro grupo etario lo encerrás y no le das posibilidad de subsistencia, entonces también muere. Entonces, la red de seguridad de los grupos vulnerables la dejas de contener, ¿no? Entonces, te deshaces de alguna manera de el excedente que pasa a la siguiente, de este excedente humano que está alrededor del planeta. Esto era la mirada de Trump y esta era la mirada de algunos dictadores en Europa de la política que estaban encarando. Erdogan, muy bien, exactamente. Entonces, a mí me gustó mucho esta imagen, por esta posibilidad de decir, bueno, cuando analizábamos lo que sucedía en Wuhan, Wuhan todo el tiempo le hablaba a la población y cuando comenzó la pandemia, le hablaba a la población y establecía su propia propaganda y identificaba, entraba a los edificios. Yo tengo muchos amigos en China, no en Wuhan, sino en Shanghái y Beijing, y ellos me contaban que constantemente se hacía mención a los microbarrios y a establecer esta cuestión de pertenencia, de sobrevivencia. Entonces, Latour va a decir, si todo se detuvo, también todo está, es posible por hacer, todo está a puesta de juicio, digamos, todo es posible de reconstruir, y por eso mi referencia al Principito, y también mi referencia a la flor, algo tan frágil, vos lo podés volver a reconstruir, pero desde otro lugar, y desde otro criterio, ¿no? Pásame a la siguiente.
Shiju, la siguiente transparencia. Esta es una imagen un tanto interesante porque esto es en Hong Kong, es la revolución de los paraguas, esto fue hace 2017, y me impactó mucho porque pegada a este cartelito que estaba impreso bueno, así, con estas letras, había fotos del Che, ¿no? Y me llamó mucho la atención esta de tenemos una sola posibilidad, ¿no? Y tanto Inerarity como Maldonado hacen mención de, bueno, llegamos hasta acá. Este modelo no es posible de seguir sosteniéndolo, no podemos seguir describiéndolo, ¿sí? Estos hiperobjetos en términos de Morton están por todos lados, ¿sí? Estos agujeros negros, este virus ya nos aunó, ok, no podemos seguir dando vuelta. Y la técnica y la política en este sentido tienen que dar una nueva respuesta en términos de globalización, ¿no? En la próxima transparencia, lo que les quería mostrar es la muralla china. La muralla tiene más de 6.600 kilómetros y se construyó con el solo objetivo de frenar, ¿sí?, la invasión de determinada etnia sobre otra, ¿no? Estaban los Han, tiene diferentes etapas, pero el término de la muralla, ¿sí?, que va desde el norte, desde la Mongolia, en realidad era para frenar a algunas tribus mongolas sobre justamente Nanjing, que está más abajo, pero era una forma de frenar al otro. Nosotros tenemos también nuestra propia muralla. En la campaña del desierto, ¿qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que conocen? ¿Qué fue la franja de Alsina? ¿Recuerdan eso? La franja de Alsina, que empezó la línea de Fortini, empezaba en donde en azul. ¿Y qué era la franja? ¿Qué significaba construir esa franja? Era delimitar, ¿sí?, este mundo amurallado, trataba de frenar lo irrefrenable, que era el vínculo con el otro. Entonces, la apertura y la fragmentación está en nuestra historia, está en nuestro ADN, está en las matrices culturales de todo el mundo. Por eso puse la muralla china y no puse, por ejemplo, algunos vestigios de la franja de Alsina, ¿sí?, en la línea de Fortini, por ejemplo, que saqué fotos a las afueras de la ciudad de Azul, que era nuestra frontera. Y encima algo súper loco, en la ciudad de Azul, en donde se festeja Cervantes como nunca, es la ciudad cervantina, o sea, el festejo a Cervantes y al Quijote está en Azul. Es bastante peculiar esa ciudad. Pero vuelvo a la neofeudalización, este mundo amurallado, este mundo fragmentado, este mundo que divide y señala. ¿Qué es ¿Qué es esta muralla? ¿No? Y nosotros la tenemos de diferentes maneras. La tenemos a través de autopistas, la tenemos a través de sistemas de exclusión, y ahora la tenemos a través del mismo sistema de salud. ¿Quién se vacunó? ¿Quién no? ¿Quién puede, ¿no?, ir a testearse? ¿Y quién no puede ir a testearse? Entonces, apertura y fragmentación es parte del asunto. Inerarity termina con una propuesta, que la propuesta es como un gran concierto mundial, o sea, que los políticos y los líderes de los países, es la siguiente, que se pongan de acuerdo, ¿no?, y que se pongan de acuerdo en este nuevo contrato, ¿no?, en este contrato nuevo económico que renueve y organice nuevas pautas. Bueno, la Carta de la Tierra es del año 2000, ¿sí? Y la Carta de la Tierra justamente es una declaración para un mundo sustentable. Y la Carta de la Tierra, todo el planeta, si quieren hay una página que se los puedo dar, empezó en la cumbre de Río en el 92 y avanzó y tiene 17 puntos, es re hermoso, hay un sitio web, la Carta de la Tierra, qué países, bla, bla, bla. Sí, muy lindo. 10 años en concretarse esta Carta de la Tierra, y hablaba de economías, y hablaba de la sustentabilidad, y hablaba de la interdependencia global, y hablaba de la responsabilidad compartida. Ajá. Y era un llamado a la esperanza. Perfecto. Y le falló, digo, lo político permeó. Entonces,
En la próxima, ¿sí? Vamos a tener un mensaje, por eso dije al principito, una cuestión esperanzadora, ¿no? En el preámbulo, yo ahí les pegué, y este preámbulo, de vuelta, es del año 2000, y se los leo: estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra en la cual la humanidad debe elegir su futuro. ¿What? ¿Sí? ¿Qué? Estamos en el 2021 y estamos ahí, como si fuese en el año 92 cuando se empezó a discutir este preámbulo. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara a la vez grandes riesgos y grandes promesas. ¿En serio? Para seguir adelante debemos conocer que en el medio de una magnífica diversidad de culturas y formas de vida somos una sola familia humana. Bueno, perfecto, leyeron a Maldonado, a Innerarity, y una sola comunidad terrestre con un destino común. Con un destino común, que es sobrevivir, ¿no? Debemos unirnos para crear una sociedad global sostenible, fundada en el respeto hacia la naturaleza, derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz. Perfecto. ¿Qué será justicia económica? De vuelta, esto es un cambio de paradigma. Esta Carta de la Tierra era un cambio de paradigma. Era una propuesta para pensar un cambio de paradigma, pero era como ir a una reunión familiar en donde vas a un cumpleaños de compromiso, ¿no? Te sentás ahí, sonreís, te vestiste más o menos, conversás con la tía que no viste durante 6 meses, ¿sí? Le deseas un feliz cumpleaños a otro pariente que no tenés mucho vínculo, fuiste políticamente correcto, no la pasaste bien, pero tu mamá se quedó contenta que fuiste. A ver, ¿alguno de ustedes les pasó esto? Bueno, es lo que pasó disculpen que lo digo así, estoy bastante escéptica en este momento, pero esto es lo que sucedió cuando comenzó a ser la cumbre de esta Carta de la Tierra, y cuando uno ve la cumbre de París, exactamente lo mismo. Entonces, sí, nuestra Tierra es esta, nuestro planeta es este, no tenemos otra salida, tenemos este mundo, no somos Elon Musk que está planteando que sus hijos habiten en Marte, la verdad no tenemos esta posibilidad. Entonces, ¿sí? Tenemos que buscar una alternativa, tenemos que empezar a mirar, ¿sí? ¿Quiénes fueron, ¿sí? Aquellas personas que empezaron a pensar en otro mundo, en otra tierra, en otro modelo productivo, y qué escenarios empezaron a pensar para poder organizar esto. Porque Innerarity termina con esta propuesta: necesitamos una nueva política, necesitamos afianzar el sistema democrático como nunca, ¿sí? Pero necesitamos una responsabilidad ciudadana, y ahí voy a ese diálogo que se produjo al inicio, cuando creo que era Candela que me dijo: yo estoy cansada de lo individual. Sí, bueno, necesitamos sistemas por los cuales los ciudadanos podamos evidenciarlo, y por eso elegí la revolución de los paraguas, porque la revolución de los paraguas en Hong Kong era una revolución que lo que los estudiantes estaban señalando era la posibilidad de ellos votar y que no le impongan el candidato desde Beijing. Empezar a tener una apertura en el sistema electivo, porque, digamos, en Hong Kong se tiene, digamos, si bien es China, tiene un sistema diferente, pero, digamos, no tienen elecciones abiertas. Bueno, es un solo partido, ¿no? O eso es lógico, ¿no? Pero, porque es digamos, el partido chino. Pero los estudiantes estaban proponiendo una apertura y una diferenciación totalmente diferente. Y fue posible, y lo más interesante es dónde plantearon esta revolución de los paraguas. Y la plantearon en el corazón financiero de la ciudad de Hong Kong. ¿Sí? Para acceder al corazón financiero hay una serie de autopistas, y entonces ellos hicieron el acampe en el lugar, es como si le taparon las arterias, ¿no? Les taparon el lugar de conexión para poder llegar al centro financiero. Entonces la única manera de ir al centro financiero o era en barquito o por el subte, y también frenaron los subtes. Entonces, y a través de esta revolución de los paraguas, se conoció el movimiento estudiantil de las universidades de Hong Kong, se hizo cada vez más visible. Entonces, sí, la posibilidad existe, existen sistemas y modelos que podemos empezar a pensar y a rediseñar, y también tenemos que ir repensando y rediseñando lo político. El señor que ven ahí,
es una imagen que se llama Burmeister Fuller, ¿alguno reconoce cuál es esa bola que ven ahí atrás? A ver, voy a levantar el chat. ¿Alguien me puede decir qué está mostrando Fuller? ¿Qué es? ¿Te suena familiar? Muy bien, muy bien. Es Epcot, es el mundo, es el futuro. Sí, parece el plan, bueno, nuestro planetario Saturno, ¿no? Pero es Epcot, sí. Fuller está hablando de la Tierra como una nave, ¿sí? Que se dispara a un nuevo futuro. Y hacia ese futuro es el que nosotros vamos. Y fíjense que Disney compró la idea de Fuller y compró esta cuestión de la nave Tierra, la esfera, ¿sí? Un lugar en donde yo puedo ir en una esfera. Hay muchísimos vértices, y si yo tengo vértices, tengo diferentes puntos de vista, pero necesito esa cantidad de vértices para poder conformar la esfera. ¿Se entiende? No necesito uno, necesito una multivisión, cuando yo veo una esfera, ¿sí? Veo justamente la posibilidad del encuentro. Y de eso estaba hablando Fuller, de lo común y de lo diverso, y no de lo fragmentado. Y se representa, bueno, Disney compra la idea, y se representa en uno de los parques de entretenimiento más fastuosos del mundo, y que es Epcot, que Epcot es futuro, ¿sí? ¿Vos estuviste, Abraham, en el segundo año de inauguración? Es que bueno, en este momento Epcot está mostrando VR, Epcot te muestra futuro, ¿no? Es más, es la comunidad futuro. Gillu, dejamos de presentar, ¿sí? Y interactuamos un poquito con nuestros colegas que están aquí. Bueno. De vuelta, Ineracti va a decir la promesa incumplida de proteger, ¿sí? De proteger de los miedos, es una promesa que se salda desde el acuerdo político-técnico. ¿Sí? Consultas, porque ahora vamos a avanzar justamente con la idea de Fuller, vamos a avanzar con esta nave, planeta, con estos sujetos que nos abren la cabeza, con estos pensadores, con estos arquitectos del futuro, con estos, Alejandro diría, polímatas, que nos permitan comprender un poquito más nuestro presente y poder plantear hipótesis hacia el mañana. Y sí, en Epcot uno veía, sí, la posibilidad. Yo me voy a callar y vamos a ver, Ale, ¿querés retomar vos desde Fuller? Sí, antes de eso, varias cosas que comentaste. Uno sobre la Carta del Futuro. Curiosidades de la Carta del Futuro, ¿no? Una de las personas que colaboró desde el principio en la Carta del Futuro fue Mercedes Sosa. Y está en varias fotos, tanto en la redacción preliminar como cuando fue la presentación en el 2000, ¿no? Y efectivamente es una cosa que llevó muchos años, llevó como 6 años hasta que se redactó, etcétera. Pero es como lo que dijiste vos, ¿no? Es como un decálogo, en realidad son 16 medidas de buenas intenciones. Y tiene ese tufillo a viejo que también tiene Epcot, porque Epcot se inaugura en el 80 como parte de ese juego que tenía Disney, de los 5 mundos, que tenía el mundo del futuro, el mundo tenía el mundo del oeste y tenía el mundo de las princesas, ¿no? Y cuando yo fui a Epcot en el 92, que ya había empezado a moverse un poquito, apenas, ¿no? Tenían 10 años las computadoras. En Epcot no había computadoras. Y entonces habían quedado totalmente desfasados. Vos tenías una computadora en la mano y veías Epcot y decías, ¿pero esto qué es? Muy bonito, pero ya se quedó en la historia Epcot, ¿no? Y eso pasó también hay un museo divino en México, en el Centro Histórico de México, que es el MIME, que es el Museo Interactivo de Historia Económica,
y lo crearon hace 10 años, o más, ahora ya 13 años, 14, y cuando lo inauguraron era divino, porque uno hacía simulaciones, podía jugar con esto, con lo otro. 10 años más tarde veías las computadoras y decías, pero ¿de qué esto parece prehistórico? ¿De dónde sacaron esto? ¿Eran todas XT o AT? Hay un problema, ¿no? Cuando vos querés imaginar el futuro, y el futuro está pasando por otro lado. Entonces lo querés encapsular, lo querés codificar, y se te pianta porque pasó otra cosa totalmente distinta. Ahora, yo creo que todo lo que comentaste vos, Estela, que te preguntaban al principio los chicos, ¿no? ¿Por qué esto no se puede desandar? ¿Por qué no se puede evitar la crisis? ¿Por qué no se puede revertir lo que está pasando? Se puede y no se puede. O sea, la historia nunca se cierra, nunca termina. Pero lo que es cierto es que el virus como agente no intencional tiene efectos mucho más potentes que todas las decisiones humanas combinadas, porque estamos llenos de cartas y llenos de declaraciones y todos los organismos multilaterales y todos que con grandes retóricas y con gran pompa y con gran elocuencia y se reúnen, y si hay quien haya estado alguna vez en alguna reunión de la UNESCO o de las Naciones Unidas o de cualquier agencia de las Naciones Unidas, se juntan centenares o miles de personas y piden la palabra y opinan y redactan y hacen esto y lo otro. Y después el mundo parece como inalterado, ¿no? O sea, haciendo como venía. En vez del virus no hizo ninguna carta, el virus no escribió ningún consejo, el virus no dijo vayan por acá, pero logró lo que ninguna de estas personas pudo hacer nunca, y es cambiar el curso de la historia. Para mejor o para peor, no sabemos, porque aparte es como si estuviéramos surfeando en esas olas gigantescas que hay en Australia, y estuviéramos arriba de la ola, porque justamente hoy, en las últimas 24 horas, murieron 4.300 personas en Brasil. En las últimas 24 horas, 4.300 en Brasil. Y hubo más de 20.000 contagios en la Argentina. Y no hay que ser futurista, ¿no? Para agarrar y decir, uy, estamos en la segunda ola, como dijo la ministra de Salud de la Nación. Descubrió que estamos en la segunda ola. Ajá. Muy interesante. Parece que estuviera escribiendo la carta del futuro, ¿no? Es un problema de los ministros, ¿no? Que se creen que son periodistas. Entonces, ¿cómo hacemos para tratar de ver esto desde otra perspectiva? ¿Cómo conectamos los puntos con otros itinerarios? Estela generalmente lo hace mucho a partir de los viajes, de las experiencias, las fotos que toma, de latitudes extrañas, porque muy poca gente fue tantas veces como ella a China, y no solamente que estuvo en China, como Julián Barzás que estuvo en Japón, sino que uno trata de ver las cosas como los chinos, trata de sentir algo como hacen los chinos o los japoneses, que están en las antípodas culturales o físicas, tienen otra religión, tienen otra cultura. Alguien decía por ahí, la individualidad, pero a esto nos lleva la individualidad. Bueno, hay muchos tipos de individuación, hay muchos tipos de individualidades, y uno podría pensar también, ¿no? que el virus es parte de esta individuación muy permeada por una economía del consumo. Preguntó Estela, ¿no? Dice, ¿usted compraron flores? Muchos, los chicos, ¿no? Varios chicos dijeron, no, nosotros no compramos nunca, o una vez. Alguien dijo, compramos 2 veces. Entonces una chica dice, no, pero yo compro ropa 1 o 2 veces por año, por mes o por año, etcétera, ¿no? Y esta maquinaria monstruosa, que el otro día estábamos todos asombrados porque se había atravesado el barquito ese ahí, ¿no? De 400 metros de largo, de 220.000 toneladas, y nadie lo podía mover. Y hay una foto divina con un remolcador que es chiquitito como una pulga, tratando de mover esa cosa monstruosa, David y Goliat, ¿no? Ahí y la preocupación era cuánta plata se perdía porque se dejaba de comprar, aún en medio de la pandemia. Entonces el tema del modelo de consumo, del modelo de producción, del modelo de distribución, es lo que está en discusión acá. Y que nos duele mucho y nos molesta mucho y nos irrita mucho si uno es científico social, si es comunicólogo, si es analista,
si está estudiando una maestría en género, o si está estudiando una maestría en economía, o lo que fuera, ¿por qué no entendemos lo que está pasando? ¿Por qué no lo pudimos evitar? ¿Por qué no lo podemos reorientar? Hace un año que estamos hablando de la pandemia, y encima se desarrollaron 10, 12 vacunas, y se suponía que con una cantidad de anticipación de ¿cuántas dosis? De 5 millones o de 15 millones de dosis, un tercio de la población, un sexto de la población, ibas a poder evitar un segundo pico. Y no lo hiciste, no lo lograste. Y el promedio de vacunación diaria en la Argentina es de 60.000 vacunas diarias. 60.000. Estados Unidos tiene 4 millones de vacunas diarias. Argentina está testeando en los 20.000 casos, 40.000 casos por día, con un índice de contagio del 29%, que lo que te está diciendo es que hay entre 5 y 10 veces más de contagiados. Y ni me hables de la trazabilidad, ni me hablas de traquear a ver quién está enfermo. Y te hacen una fiesta los de cuarto año, y te contaminan 8 burbujas. O viene una señora, viene un padre genial y dice, va a llamar a la directora, no es de tu colegio, de otro colegio, y le dice a la directora, hoy no voy a mandar a mi nena al colegio porque tiene coronavirus. Bueno, hace muy bien, no tiene que mandarla. Pero no dice nada, esa es de primaria, pero no dice nada que mandó a la hija de secundaria. Y estuvo 3 días, de lunes a miércoles, antes de Semana Santa, y contagió la otra burbuja. Bueno, eso es como muy normal. Pero bueno, acá, bueno, ahora con Fuller vamos a ver, yo te señalaba al principito, ¿no? Como esta gran metáfora de la esperanza, de reactivar lo político y de nuestro Sí. rol en la reactivación. Mira, yo tenía acá, así entramos en Fuller, la semana pasada había salido esta revista, bueno, la revista de la Nación. La revista de la Nación es buenísima, el contenido es buenísimo, la revista es lo más horrible que existe, parece de papel de higiénico, parece. Papeles de fiambrería, ¿te acordás cuando te daban las Sí, el fish wrap, ¿no? Que lo que envolvías el pescado al día siguiente, o en la panadería. Bueno, pero la revista, las notas que tiene son muy buenas. Y esta nota, no es la de esta semana, sino la de la semana anterior, está dedicada a Elon Musk. Y le dedica muchísimas páginas, como 10 páginas. Es una nota extraordinaria, espectacular. ¿Y por qué es espectacular? Bueno, porque habla de más, de lo que hizo, etc. Lo comparo un poquito con Steve Jobs, estamos hablando de polímatas, ahora vamos a hablar de Fuller, tiene mucho que ver con esto. Y hay una gran diferencia entre Musk y Jobs, porque Jobs cambió 5 o 6 industrias, pero las industrias que cambió Jobs son básicamente industrias del consumo. En vez, las 3 industrias en las que se metió Elon Musk son de infraestructura. Musk se metió en energía, con las baterías y los coches, se metió en carrera espacial, compitiendo con la NASA y haciendo cosas que nunca nadie había hecho, y también se metió con una tercera industria, del Hyperloop y pues eso también tiene que ver con vuelos, y con otra industria más se metió, que son de infraestructura. Bueno, tenés PayPal, es uno de los creadores de PayPal. Bueno, sí, pero la vendió, digamos, pero él la vendió. Pero él se quedó con 3, se quedó con esta de Tesla, de las baterías. Y los automóviles autónomos. Claro, Tesla es su gran invención. Exacto. Pero él pasó por Zip Drive, ¿te acordás los Zips? La industria de Zip. Sí. Después pasó a justamente y generó la posibilidad de PayPal, porque decía no todo sujeto, esa es una visión también de infraestructura, no todo sujeto es pasible de ser recomendado por un banco y ser aceptado como ciudadano y tener una cuenta bancaria, y por eso PayPal, porque en PayPal es un sistema empezó como un sistema de recomendación, y él empezó con plata, o sea, alguien te daba plata por invitar amigos, y lo hizo, y pensá que lo hizo hace 20 años, cuando los bancos ni se imaginaban lo que era el negocio financiero de lo que es la fintech, ¿no? Mucho antes. PayPal la pensó líquidamente sin que existiera. Claro. Por eso es un tema de infraestructura y también de mirada de sujetos. Y después, el tema de las baterías con Tesla, en principio no le fue muy bien, digamos, con este tipo de energía. Cuando incursionó el tema del hidrógeno, bueno, es una energía alternativa bastante volátil, pero finalmente terminó con otra que es con baterías de silicio. Pero bueno, ahí con Tesla logró
también marcar de que es un auto que si vos, si le pasa algo, él viene y te da otro. Sí, hay un señor que se llama Ashley Vance, que escribió un libro que está traducido al castellano, es la biografía autorizada de Musk, salió en Sí, es la Poliglós única acá. que existe. Sí, la única única. autorizada. Hay otras, pero la Yo la autorizada leí. es esta, la que hizo con... Le costó mucho porque es un tipo muy Sí, cerrado. Hay alguien contento, es el marido de Grimes, efectivamente, se separó de exacto. tuvo trillizos y mellizos en el matrimonio anterior, y ahora está casado con esta cantante canadiense, ¿no? Desde el 2018, y tuvo un hijo que se llama XAE A12. Sí, Ese es el chico sí. que tuvo ahora. Bueno, vamos, Gisela, Vamos con con Fuller. Fuller. Fuller, ¿por qué Fuller? ¿Y por qué Musk? ¿Y por qué Jobs? ¿No? Porque son personas, vamos a centrarnos en Fuller, que Estela lo tomó recién. Es una persona no muy conocida acá en Argentina. Es una persona que vivió hace mucho tiempo. Fíjense que muere en el 83, un año antes de que aparezca la Macintosh. O sea que su vida pasó básicamente a principios del siglo XX. Todo lo importante lo hizo en la primera mitad del siglo XX, un poquito más. Pero lo interesante del tipo que era diseñador, por supuesto, ingeniero, arquitecto, autor, cartógrafo, profesor, futurista. Era un tipo que hacía escenarios del futuro, hacía diseños del futuro. Y eso es muy interesante. Y es un tipo, bueno, que ahí está mostrando uno de sus domos geodésicos. Después vamos a ver un par de videitos donde esto se muestra más en detalle. Pero lo importante de Fuller es esta idea de polímata, ¿no? Polímata, que es un tipo que tiene, en inglés hay una frase muy linda que se dice Jack of all trades, o sea, es un tipo que se maneja muy bien en muchos terrenos, y master of all, porque no es que hace bien una cosa y hace mal la otra, o no se ocupa del otro, sino que tiene como 3, 4, 5, 6 caras, ¿no? Y eso es interesante como modelo de formación de futuro. Cuando estamos diciendo en el futuro la gente ya no va a ser más ni sociólogo, ni politólogo, ni va a ser, pásalo, Giselle. Y no van a ser matemáticos, y no van a ser médicos, van a ser una fusión de todas estas cosas, ¿no? Y una de las consignas de Fuller era esto, hacer más con menos, hacer más con menos. O sea, la idea del minimalismo, la idea de luchar contra el consumo conspicuo, con el consumo innecesario, la idea de entender cómo funciona la naturaleza para diseñar con la naturaleza o como la naturaleza, no diseñar contra la naturaleza o diseñar a pesar de la naturaleza. En general las ingenierías no están a favor de la naturaleza. Este es el nieto, pasalo porque dice algunas cosas interesantes y al principio muestra unos dibujitos que nos gustan. Está bien ahí, déjalo ahí porque estaba puesto para que saliera de ese lugar ahí. ¿Tenés audio ahí? No está conectado el audio. ¿Conectado el audio? Ahí, Sí. ahí veo si lo pongo. Venga. Sí, lo pones ahí. Ese es el nieto de Fuller, entonces él en muchos videos que tenemos ahí sintetiza la obra del abuelo, lo admiraba mucho. Es que si no pasaste el puente en el Zoom antes de abrir el Zoom, tenés que ponerte de afuera para que pase el video dentro del Zoom. Es una opción allá afuera que te permite pasarlo por ahí. Entonces, este Fuller es una persona que era una persona bajito, era un tipo muy poco conspicuo, no tenía esta dimensión de un Jobs o de un Musk, que estamos en otras épocas, donde eran startuperos, eran tipos realmente con una presencia y una potencia económica, y no solamente económica, sino de ser líderes, de ser animarse a cambiar el mundo en forma muy, muy radical. Fuller lo hacía, pero lo hacía más de taquito, más de abajo, más discreto, y de hecho muchas de las cosas que él sugería o proponía o comentaba no le prestaron mucha atención. A ver si se escucha ahora. Sí, ahí va. Esta idea de la casa de Imaxion, que era una casa eficiente, ¿no? Que venía prefabricada, era prácticamente
esa rotonda. Nunca se usó como casa, pero sí para negocios y para barracas militares. Una cosa muy interesante porque era una casa que tenía, maximizaba el espacio interno. Bueno, ahí está diciendo Julia Rib, está hablando de Neri Oxman. Efectivamente, Neri es una de nuestras polímatas. Fíjense que este es un prototipo de coche, el Dimaxion Car, que se hizo, se crearon 3 prototipos de esos. Y estamos hablando de los años 30, el tomo geodésico que es del 54, digamos, principio del siglo XX. Ahí ven una estética muy medio siglo XX, ¿no? Lo más importante del domo geodésico tiene que ver con esta idea de la tensión, de la fuerza de la tensión en vez de la fuerza de la compresión. De poder armar las cosas con cierta estructura que se mantenga a sí misma con una gran potencia, ¿no? Se construyó uno de estos grandes domos, estuvo en la exposición de Montreal en el 67. Bucky wrote a book called Operating Manual for Spaceship Earth. I think he thought like a sailor and a navigator, and as a navigator. Paralo ahí, Gise. Ahí lo que está diciendo es que, después vamos a mostrar la serie de libros que escribió muchísimos libros. Escribió uno que era un manual de operaciones para el navío espacial Tierra. Es una de las primeras personas que entiende a la Tierra, lo que mostraba Estela al principio, como un conjunto. La carta esa de la Tierra tiene una bandera, y la bandera esa, después la vamos a poner en el PPT final, la bandera es la canica azul, o sea, la imagen que fue tomada desde un Apolo en el año 72, que muestra por primera vez a la Tierra como un globo celeste, ¿no? Y el pálido punto azul, ¿no? The Pale Blue Dot. Y Fuller tenía también esa idea, la idea de que la Tierra era una totalidad, un conjunto, que había una sola Tierra para todos, y entonces, más allá de las fronteras, más allá de los idiomas, más allá de las razas, más allá de las diferencias socioeconómicas, etc., era algo de todos, y algo que teníamos que cuidar entre todos, y eso hoy suena muy, muy poco creíble. Suena, es decir, a medida que se va deteriorando todo, el cambio climático, la pandemia, una nota muy buena que salió en La Nación el domingo que hablaba de las autocracias elegidas, autocracias electas, como formas de degradación de la democracia, que vemos cada vez más, obviamente en China y en Rusia, pero también en otros lados. Todas estas cosas que Fuller decía, y la Carta de la Tierra también lo replica esto, ¿no? Qué utópico que es todo esto, qué ilusorio que es todo esto, frente al mundo real, duro, que estamos viendo hoy, o un embotellamiento ahí en la autopista, me llevó 1 hora y media para llegar de Belgrano a Tigre, ya me había olvidado que esas cosas existían, los coches reales y los embotellamientos reales, y toda esta fricción, ¿no? O sea, esta gente pensaba en un mundo frictionless, ¿no? Un mundo sin fricción. Seguí, Giju. Y sin embargo, por más que nos suene anacrónico, por más que nos suene... pasa este videíto, a ver. Son cortitos. Dymaxion bathroom and Dymaxion deployment units, which were mass-produced houses based on circular grain bins. While Dymaxion deployment units never became popular for civilian housing, they were used during World War II to shelter radar crews in remote locations. En la Segunda Guerra Mundial se usaron, ¿no? In the middle of Fuller's life work, Fuller designed and developed one of the most significant constructions he is most well known for, the geodesic dome. This was a lightweight, cost-effective and easy-to-assemble dome structure, which enclosed more space without intrusive supporting columns that other structures bear. The geodesic dome... Lo que eliminaban a las columnas de soporte y hacía que las cosas se mantuvieran empujándose entre sí por tensión, ¿no? Y claro, entonces podés tener un espacio gigantesco sin columnas en el medio y lo ocupaba mucho mejor el espacio. Siguiendo los patrones de la naturaleza, porque él diseñaba como la naturaleza. Lo mismo que hace Neil Oxman. 300,000 geodesic domes around the world, ranging from shelters in California and Africa to radar stations in remote locations, as well as geodesic structures. Estaciones de radar, vimos muchas, ¿no? Estaciones satelitales, in the early 1950s, Fuller concentrated lecturing on the benefits of a systems approach to problem solving.
He coined the now familiar phrase Spaceship Earth. Ahí está el libro, ¿no? Operating Manual for Spaceship Earth. Dice Stella Hadid, sí, Zaha Hadid también. Están combinando, ¿no? O sea, este otro también ahí lo cuenta él y ahí tiene un subtitulado en castellano, así que lo podemos ver. Vamos a reiterar porque es tan interesante y tan potente esto que vale la pena darle un poquito de machacar sobre él, ¿no? So I developed what I call the single-family Dymaxion house. Looks like a house hung in a pole simply because there's a wire wheel construction, has less weight. So I turn the wire wheel over on the side. The hub is now a mast. For a family of 5, had great space in it, good-sized bedrooms, each with a bath, a large living room, utility room, library, sun deck in the top, and hangar and garage down below. Sí, seguí, Jishun, ya estábamos terminando. Bueno, hay una cronología, toda la historia de Fuller ahí, de las cosas que hizo. Después cuando vean... porque esto sí búsquenlo. La Fundación Telefónica de España hizo una exhibición sobre Fuller, sobre todo sobre el Fuller educativo. Y tiene una publicación que se puede bajar en PDF, súper interesante, y tiene muchísimo material cronológico. Armaron un micrositio, pero precioso, donde van escandiendo cada una de las cosas que hizo Fuller, y sobre cada una tienen imágenes, tienen videos. Está muy bien armado, muy bien hecho. Realmente vale la pena investigarlo. Sí, adelante. Entonces, estos son distintos ejemplos de la cúpula geodésica, que es algo muy curioso, ¿no? Porque también nos hace acordar un poco a los panales de abejas, nos hace acordar a los formatos hexagonales. Y lo importante de Fuller es que no solamente diseñaba, y lo hacía de forma novedosa y original, aunque por supuesto la idea esta del domo geodésico no es de él, no la inventó él, la tomó de una tradición que había, que no era muy conocida, ni había sido popular, ni se había masificado, ni había entrado dentro del lenguaje de la arquitectura del siglo XX. Él lo hizo eso. Tiene que ver esto con una cosa que hace 1000 años que hablamos de esta cátedra, que es la idea de remix. Es decir, no hay ideas originales. Lo que hay es siempre mutación de ideas previas, que a veces encastran mejor, y entonces es darwiniano, no hay una selección memética de las ideas, de la recombinación, esto de los dispositivos, y entonces lo que vamos viendo son hijos o nietos de invenciones precedentes que se van mejorando. Van evolucionando y muy rápido, ¿no? Las generaciones tecnológicas, a diferencia de las biológicas, evolucionan con una rapidez absolutamente increíble. En 50 años podemos tener lo que en la biología tardaría 50.000. Sí, Jishun. Dice Gianfranco que le recuerda la portada de Resistance, disco de Muse. Bueno, este es interesante. Este es el Dymaxion Map y World Game. Una de las cosas que habíamos comentado de Fuller era que él era un futurista, una persona que trabajó en escenarios del futuro, ¿no? De hecho, tiene un libro que tradujo Troquel en el año 69, que es absolutamente novedoso en el sentido que uno lo lee hoy, 50 años después, y parece que estuviera leyendo una cosa que publicó alguien ayer. La novedad de un pensamiento es esa capacidad que tenemos de volver sobre cosas que fueron publicadas hace 50 o 500 años. Podemos pensar en Shakespeare, o podemos pensar en Heidegger, o podemos pensar en Aristóteles, o podemos pensar en quien ustedes quieran. Y esos clásicos, bueno, Fuller es un clásico. Fuller pensaba estas cosas hace 50, 55 años, y a él lo que le interesaba mucho era la idea esta de un juego en donde la gente pudiera tener la conciencia de lo que es el planeta en su conjunto. Todas estas cosas que hoy decimos de la ecología son contemporáneas. Estela siempre menciona un libro famosísimo de Rachel Carson, ¿no? Y ese libro también es de los años 60. O sea, todas estas cosas de Schumacher y todas estas cosas de la gente que empieza con estas ideas en la era hippie de los 60. Bueno, Fuller ya era un tipo grande, ya era un tipo que tenía 70 y pico de años, pero sin embargo estaba muy enganchado en esas cosas y le interesaba, inventó este juego, que era un juego para uno tener, y lo jugaba él mismo y lo enseñaba, ¿no? El Dymaxion Map World Game. Y hay muchos antecedentes a este videíto, si habla algo del juego, Guillo, no me acuerdo que había acá. The concept I gave you of our Earth being a place in the world, a universe where energies are being collected. That's the function here now, is to collect energy, not to get rid of it. Therefore,
when we are using fossil fuels, is very questionable whether this seems to be really anti the function of Earth. Bueno, eso es súper interesante y entronca con lo de Estela. Ahora vemos el último slide y vamos a ir cerrando. A ver si tenemos preguntas o comentarios. Fuller era una persona muy escéptica y crítica del uso del combustible fósil. La segunda revolución industrial y las que estamos viendo ahora están totalmente basadas en el uso del gas y del petróleo, marginalmente en la energía atómica y cada vez más, pero todavía no es importante, la eólica, las no convencionales, la solar o lo que fuera, ¿no? Un nuevo modelo, una nueva matriz productiva necesita cambiar de modelo energético. Y en ese sentido Fuller estaba totalmente claro con eso. Por eso era muy importante la idea de Elon Musk y de que sea un tipo que esté pensando en un nuevo modelo de energía. Y estos son algunos de los libros de Fuller. Yo tengo 4 o 5 de estos, algunos Synergetic, ahí no se ve, es chiquitito, pero es un libro que tiene 600, 800 páginas. El de Troquel en inglés se llamó Utopía o Olvido. Y todos estos materiales de Fuller son increíbles porque yo los tenía guardados ahí hacía como 30, 40 años y ahora estamos dando unos cursos ahí con Julito Alonso en la Universidad de San Andrés sobre escenarios del futuro y desarrollando este proyecto de los polímatas. Entonces ahí lo recuperamos a Fuller y dijimos, este tipo está cada día, se parece a Gardel, ¿no? Cada día canta mejor, cada día piensa mejor, cada día entiende mejor qué es lo que está pasando. Y en ese sentido lo clasificamos junto a estos otros polímatas y nos parece un personaje que necesita mejor prensa, un personaje que dialoga muchísimo con el pasado, porque fue casi contemporáneo de Bateson. Bateson también nació a fines del siglo XIX, murió en el 80, murió en el 83. O sea, son personas que han vivido 80, casi 85 años, un poquitito con la pata, nacieron en el siglo XIX, vivieron la segundo tercio del 20, y sin embargo es como que olfatearon por donde venía la cosa y nos dejaron un montón de sugerencias, de intuiciones, de propuestas, de formatos, de juegos, de productos, de construcciones, ¿no? Y de realmente, Estela hablaba antes de que un nuevo modelo productivo tiene tantas dimensiones, decenas, centenares, miles de dimensiones. Si uno piensa, por ejemplo, Europa tiene 300.000 kilómetros de cables eléctricos para poder dar electricidad, que se tendieron a lo largo de 100 años. Si uno va a cambiar de energía y va a pasar a otra cosa, tiene que generar una infraestructura totalmente diferente a la que tenemos. Eso no se hace de un día para otro. Entonces, cuando uno imagina futuros posibles o futuros deseables, también tiene que pensar en las infraestructuras necesarias para llevarlo adelante. Este es un poquito el panorama que les queríamos dar, vinculando con la primera parte, con el cierre de Inerarity, el cierre de la Tour, la apertura de los polímatas, el enganche entre un Jobs y un Musk, pero que en realidad son hijos o nietos de un Fuller. Entonces esto nos importa mucho, la idea de la genealogía, la idea de la filogenia intelectual, la idea de la continuidad. Por supuesto que estamos fascinados por la discontinuidad, la disrupción, la bomba atómica de todo, que se reinnove todo. Pero al mismo tiempo tenemos que estar en una especie como de tensión, ¿no? Entre integrar, desintegrar, entre invertir y revertir, entre lo retro y lo progresivo. Este juego, esta dialéctica es muy rica y muy potente, por eso mañana vamos a tener una historiadora del siglo XVI, del siglo XVII. Entonces cuando miramos historias es porque no podemos diseñar los futuros sin tener idea de qué pasó antes, para que la historia no se repita igual y para poder aprender algo de las cosas que salieron bien y de las cosas que salieron mal. Estela. Sí, nos fascina y al mismo tiempo nos desafía. Me quedé pensando mucho en esta cuestión de lo individual, y la Tour y Inerarity van a ser como una cuestión un señalamiento muy fuerte, que tiene que ver con algo que nosotros trabajábamos, María se va a acordar, muchos años atrás, ¿sale? Que era esta cuestión del programa conexionista y el sintético, y nosotros decíamos algo así como que en el paradigma neuronal, las conexiones locales generan, ¿se acuerdan? Generan un estado global, ¿no? Y la Tour y Inerarity van a decir, bueno, las conexiones locales, aquellos que
que nosotros consideramos como lo más débil, que es nuestra acción cotidiana, ¿no? Tienen efecto en lo global de una manera impresionante. Entonces sí, Inerarity va a hacer fuerza sobre eso, y por eso va a volver a plantearle el tema de la democracia y el eje sobre la política y los valores, por eso de vuelta a la Carta de la Tierra, y por eso repensar los lugares de lo humano, ¿no? Y este actor actante, este lugar de lo humano y de lo no humano. Así que vamos a seguir trabajando esta idea del actante, de cómo generar un nuevo planeta en este sentido más fulleriano de, bueno, cómo tomamos esta nave y salimos hacia otro espacio, desde una situación también como grupo social que vamos a transitar en las próximas semanas, que van a estar un tanto difíciles, pero no por ello no vamos a tomar este desafío. Ale, nos vemos mañana. Mañana les volvemos a presentar a nuestra historiadora. Ella es María José Encontra Vilalta, es una mujer que nació en Barcelona, pero se enamoró de un mexicano y se fue a vivir a México, y empezó a hacer historia antigua. Dirige uno de los doctorados en una universidad mexicana, y se especializó en historias de mujeres del 1500 y del 1600, y gracias a un trabajo al mejor estilo de Menocchio, ¿sí? Comenzó a hacer esta microhistoria y descubrió a 400 mujeres en un periodo de 50 años, que generaron en Nuevo México algunas disonancias y algunos problemas en términos de lo que era el paradigma dominante, y mañana vamos a tener el placer de conocer ese proceso de investigación y de esa mirada con un solo elemento, ¿vale? Que son cartas, ¿no? Que nos gustó también eso, que ustedes puedan conocer y hacer un análisis metodológico a partir de un solo objeto, ¿no? De que un objeto los invite a hacer preguntas, y a partir de ese objeto, que ese objeto cuente una gran historia. Así que mañana conocerán a María José. Tiene un tono y un decir muy particular, lo van a descubrir en la charla, y se van a enamorar de estos temas también. Así que bueno, Ale, ¿todo bien en Tigre entonces ya? ¿Todo bien? ¿Por ahí? Todo bien. Perfecto. Tenemos a nuestra... ¡Ay, bien! Abriste cámara, Oriana. ¿Qué onda Corrientes hoy? ¿Mucho calor? Tuve la cámara toda la clase. Ay, perdón, no, perdón. Yo iba Faltó el pasando las mate, páginas. faltó el mate ahí, está la tonada, Acá faltó el mate. Acá Ahí está el mate. Correcto, todo bien desde Corrientes. Todo bien, ayer llovió muchísimo, hoy ya paró un poco. Perfecto. O sea, tenemos nuestro relato desde un lugar del país diferente a esta ciudad de Buenos Aires. Esta ciudad que hoy, te cuento, Oriana, que hizo un calor tremendo. Tremendo, tremendo. Bueno, los saludamos y nos despedimos, les deseamos una rica cena, ¿sí? Yo sigo mi lugar de trabajo, así que veré qué dejan mis depredadores cotidianos. Los saludamos y esperamos que estén muy bien. Muchas gracias, profesora Giselle Boidoy. Muchas gracias, Bordoy. Muchas gracias, profesora María. Madre de gatitos, por estar madre de gatitos. presente. Muchas gracias, y a todos los que estuvieron ustedes presentes, a todos, les deseamos una linda noche y una rica cena. Chao chicos, hasta mañana. Muchas gracias, Bien, chao. gracias. Muchas gracias. Chao.